Hola, bienvenidos nuevamente a este mini curso de Microsoft Excel básico. Ya habíamos visto pues algunas funciones en este ejercicio. Vimos pues cómo poder concatenar, pues vimos también cómo poder sacar datos, encontrar datos, extraer texto, formato a los datos, cómo poder crear listas a través de funciones. Y aquí pues vamos a ver algunas otras funciones que pueden ser muy útiles al momento de poder estar buscando información. Por ejemplo, tenemos la función filtrar. ¿Qué es la función filtrar? Vamos a iniciar explicando la función filtrar, cómo poder hacerlo con un dato y con dos datos. Obviamente también se puede hacer con muchos más datos. Sin embargo, en esta ocasión pues vamos a ver cómo se realiza a través de un dato como tal. Para esto vamos a crear una lista. Recordémonos que en su momento ya habíamos visto cómo poder crear listas en clases anteriores. Y para esto pues nos vamos a ir a la parte de datos, a la ficha de datos y a la parte de validación de datos. En validación de datos, acá le vamos a decir que vamos a necesitar una lista y acá esta lista la vamos a jalar del código. Recordemos que habíamos dicho en la clase anterior de que en este caso el código como tal no se repetía. Entonces nos vamos aquí al ejercicio y vamos a seleccionar todos los códigos. No vamos a seleccionar la palabra código, sino donde están todos los códigos. Aquí ya me dice de dónde va a jalar la lista y le voy a dar clic en aceptar. Al darle clic en aceptar, automáticamente aquí pues ya me sale el listado de los códigos. Entonces yo voy a seleccionar uno aleatoriamente, voy a seleccionar este. Y lo que quiero es que me filtre los datos de esta parte. ¿Cómo funciona filtrar? Ya, funciona de una forma muy sencilla. Supongamos de que tenemos acá nuestros datos. Voy a seleccionar todo esto y le voy a aplicar un filtro. ¿Qué pasa si yo selecciono un código? Recordemos, el código que elegí acá es el DILER98. Entonces yo aquí voy a venir y voy a seleccionar el DILR98 y automáticamente aquí me dejó el filtro de esto. Pero ¿qué pasa si hay varias personas que están utilizando también este archivo? Entonces es muy complicado a veces que las personas pues se pongan a filtrar, entonces pues pierde uno la información y entonces a veces es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa con la función filtrar? Pues yo le puedo decir a Excel, mire, yo quiero filtrar unos datos. Entonces acá yo coloco la función filtrar y recordemos de que lo que hace la función filtrar, según la descripción que nos da la función, es que filtra un rango o una matriz. Entonces le doy filtrar y luego me dice array, que es un array, es de dónde voy a capturar la información o dónde están los datos. En este caso, yo le voy a decir, mire, los datos están acá y son todos estos, ¿sí? Voy a utilizar solo los datos que tengo acá, que están desde código hasta bonificación. Ahora ya tengo los datos, acá le doy punto y coma y regreso a la celda de funciones. Y en la celda de funciones me dice que tengo que hacer un include. ¿Qué quiere decir el include? Yo le tengo que decir, bueno, mire, ¿qué es lo que se va a parecer a qué? ¿Sí? Entonces, en este caso yo necesito encontrar este dato. ¿En dónde lo voy a encontrar? Entonces, voy a quitar esta celda o esta referencia que me salió aquí de funciones y me voy a ir nuevamente al ejercicio. Entonces voy a seleccionar todos los códigos y le voy a decir que ese código me lo compare con la celda que tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces yo aquí ya lo comparé. Yo le voy a decir, mire, tráigame y filtreme según esto. O sea, que busque entre los códigos el que yo le coloqué ahí arriba y sobre ese me va a hacer el filtro. Al momento que yo le dé enter, automáticamente me sale el filtro de todo. ¿Ya? Entonces yo aquí le puedo decir, mire, aquí me salió todo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me sale todo porque yo obviamente le di que me saliera todo, pero si yo solo quiero hasta que me saque a la sucursal, me voy a ejercicio y me doy cuenta que sucursal está en la columna I. Entonces puedo hacer algo acá. Entonces voy acá y en lugar de L24 le coloco I24. Entonces le doy enter y automáticamente pues solo me va a sacar hasta sucursal. ¿Se en cuenta? Solo sucursal no me interesa el ingreso, no me interesa el sueldo.
¿ya? Entonces, en este caso yo le voy a dejar, voy a dar control Z para que me deje todo. Entonces yo aquí ya me saca todo. ¿Cuál es la situación en esto? Que tengo que darme cuenta específicamente de los formatos de las celdas. ¿Por qué? Porque en este caso en ejercicios sí tienen formato. Aquí está formato de fecha, formato de quetzales. Sin embargo, cuando las filtro, no me sale con formato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a la ficha de inicio y acá pues le coloco el formato, ¿sí? Tengo que tomar muy en cuenta y tengo que ver bien cuáles son los formatos. En este caso le voy a dar símbolos de quetzales. Aquí vamos a agarrar quetzales y aquí ya está con el formato específico. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito sacar de dos datos como tal? ¿Sí? Yo pues de aquí un código pues siempre es un código único, entonces yo sé que no se van a repetir, pero ¿qué pasa si yo necesito sacar de departamento y sucursal? Pues quiero saber quiénes son, por ejemplo, los empleados de un departamento y de cierta sucursal. No solo quiero que me saque, por ejemplo, el departamento de contabilidad y que me saque todos los de contabilidad y en diferentes sucursales, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, de contabilidad de la sucursal uno y así sucesivamente. Entonces, para esto y para no colocar y no tener la situación de colocar texto, es algo que siempre he dicho, si podemos utilizar la parte de las listas, si podemos minorizar en la equivocación humana, sería pues muy excelente poder utilizarlo y no cometer ciertos errores. Sí, entonces, en este caso, voy a realizar una lista de departamento. Entonces, nuevamente me voy aquí a la ficha datos, me voy aquí a la parte de validación de datos y le voy a decir que voy a generar una lista. ¿De dónde? Pues esta la genera aquí en listas, pero le doy aquí en origen, listas, y los departamentos son estos que están acá y le doy clic en aceptar. Entonces yo aquí tengo ya mi lista de departamentos. Voy a elegir logística y voy a generar una lista de sucursal, validación de datos, lista. Me voy a listas y aquí le coloco pues las sucursales. Aceptar y aquí ya tengo sucursales. Voy a elegir la sucursal número 2. Entonces, básicamente voy a hacer lo mismo que hice acá arriba, con la única diferencia es de que ahorita le voy a colocar dos condiciones. Voy a tener que ampliar un poquito la fórmula para decirle qué condiciones son las que yo necesito para que esto pues quede de tal forma me pueda dar los resultados o me pueda sacar el filtro en base a estas dos condiciones que van a estar aquí arriba. Entonces, nuevamente la función filtrar, ya voy a agarrar el array que está en ejercicio y voy a seleccionar nuevamente todo esto. Ya seleccioné todo, punto y coma, y se recuerdan de que lo que me hace es un include. ¿Sí? Acá lo estoy viendo, acá me sacó la sintaxis, aquí está el include. Y el primer include que me recuerde es la parte de departamento. Entonces, ¿qué pasa? Selecciono departamento, ya, y le doy igual, me regreso a funciones y que este sea igual a logística. Antes de continuar, tengo que hacer algo. Como voy a utilizar más de dos o más de una condición, pues estas tengo que explicarle a Excel o tengo que decirle a Excel, mira, esta es una condición que no está sola, o sea, son dos condiciones que deben de cumplir. Para esto, entonces, acá en la parte de ejercicio, voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir, de hecho, dos paréntesis. Aquí voy a cerrar uno y después de cerrar ese paréntesis, ya voy a colocarle un por. Voy a colocarle un por. Este por, como tal, me va a servir para decirle que son dos, en este caso van a ser dos condiciones que yo voy a buscar. Entonces ya tengo mi primera condición, la segunda de la sucursal. Entonces me voy nuevamente a ejercicio, selecciono sucursal, le doy clic, o perdón, le doy igual, regreso a la parte de funciones y le doy clic en sucursal.
Y acá me doy cuenta que no le coloqué paréntesis, por lo tanto le voy a colocar acá un paréntesis, le voy a colocar acá otro paréntesis y le voy a colocar un tercer paréntesis que es el que va a cerrar este de aquí. Si yo le doy enter, muy seguramente me va a dar un error, ¿ya? Sino que aquí, ¿qué pasa? Yo utilizo la siguiente parte que está aquí donde dice if empty, NP. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues yo le voy a decir, mire, si no encuentra nada o si hay algo que no está bien, pues déme nada, ¿sí? Le coloco y le abro y cierro comillas, ¿sí? Le doy enter y automáticamente me dio el resultado. Voy a hacer, ¿sí? Y voy a omitir esta parte, voy a quitar esto y se dan cuenta, muchas veces pues me da el resultado. Sin embargo, vamos a ver logística sucursal número 2, logística sucursal 2 y si yo le coloco esta parte acá, punto y coma, estos dos automáticamente me dan lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo no coloco algo? Ya, aquí es donde me da cero. Si yo le coloco o si yo le quito esta parte, me da lo mismo, pero si no hay una condición, me da este error que se llama calc. Para que no me salga este error que se llama calc, ¿sí? Y hacer que me deje la situación o el resultado en blanco, lo que hago es agregarle acá, coloco punto y coma y le abro y cierro comillas. ¿Qué pasa con esta parte? Simplemente vuelvo a colocar la condición como tal y ya me da el resultado. Si yo elimino esto acá, démonos cuenta que me sale calc. ¿Qué fue lo que me hizo falta aquí? Lo que me hizo falta aquí fue colocarle punto y coma, abrir y cerrar paréntesis para que cuando esté vacío o cuando no haya nada en esto, pues aquí no me salga nada. Sí, y se mira mucho más bonito si lo tengo de esta forma, porque entonces yo sé ya específicamente de que debo de colocar un dato acá en código para que me salga el resultado. ¿Sí? Entonces es algo que se debe de tomar muy en cuenta, que debemos de considerar como tal al momento de estar trabajando con la función filtrar. Entonces yo aquí ya tengo el filtro, pues aquí si se dan cuenta me trae es todo, ¿sí? Me trae específicamente toda esta parte. Ahora, aparte de la función filtrar, yo quiero explicarles otras funciones más que son muy interesantes y que a lo largo de lo que he estado trabajando últimamente, pues me han servido demasiado para poder identificar ciertos elementos dentro de una base de datos. Por ejemplo, está la función coincidir y hace poco, y hace un par no, bueno, no tiene más de 2, 3 años que salió la función coincidir X. Vamos a ver cada una de esas dos funciones y para qué es que me pueden servir. Al final, pues me podría servir exactamente para lo mismo, ¿sí? Me podrían servir para exactamente lo mismo como tal. Ya, entonces, cada una de estas funciones las voy a estar utilizando para que al momento de hacer mis registros o al momento de que yo necesite ubicar un registro, básicamente va a ser para encontrar una ubicación, yo pueda específicamente saber en dónde está ese registro dentro de mi base de datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y digo, bueno, yo quiero este código, voy a copiar esta celda que está aquí. ¿Sí? Ya la copié y aquí me da un código. Yo quiero saber en dónde está ese código. Porque si yo aquí ya sé que este es el código, que aquí está la información, pero ¿qué pasa si al momento de filtrar me doy cuenta que hay un error? Me doy cuenta que su fecha de ingreso no fue esta. ¿Ya? Me doy cuenta que su fecha de ingreso no fue esta, entonces tengo que ir a buscarlo. Aquí es fácil porque obviamente tenemos pues solo ¿qué? 22, 23 registros. Vamos a contarlos acá. Tenemos 22 registros. Pero ¿qué pasa si tengo 1000 registros? Una forma de hacerlo pues sería acá utilizando esta parte, filtrando el código, ¿ya? Pero hay otras cosas mucho más bonitas que podemos utilizar. Entonces, voy a explicar cómo funciona la función coincidir y luego la vamos a aplicar con una función que se llama hipervínculo. Y voy a explicar paso por paso cómo poder utilizar estas dos funciones y cómo estas nos pueden servir. Entonces, para empezar, pues voy a utilizar la función coincidir X
para que me busque el registro. Primero, para que me busquen dónde está este registro dentro de los datos. Entonces le voy a dar coincidir. Coincidir y dice, devuelve la posición relativa de un elemento de una matriz de forma predeterminada y se requiere una coincidencia exacta. ¿Esto qué quiere decir? Que se quiere que sea totalmente exacto el dato. ¿Sí? Entonces le voy a dar tabular para que me salga esta parte. Entonces aquí me dice, bueno, mire, ¿cuál es el valor buscado? Ah, va, mire, para acá el valor buscado es este. La matriz donde va a buscar este valor va a ser esta de acá, punto y coma. Coincidencia exacta es un 0. Y así siempre me gusta manejar siempre la coincidencia exacta con este tipo de fórmulas. Punto y coma. Aquí me dice cómo va a ser la búsqueda, si de primero a último, de último a primero, eh, orden de ascendente, binario, una búsqueda binaria de orden descendente, y le voy a dar 1 y le voy a cerrar paréntesis y le voy a dar. Y acá me dice que este registro es el número 1. Si yo le doy otro, dice que es el 5, ¿sí? El AIG66 y me voy acá y me doy cuenta que es el 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, me doy cuenta que este valor está en la celda 7, o sea, es el 5 del registro que yo estoy buscando. Sin embargo, me está diciendo que es el registro 5, pero aquí me cuenta que está en la celda 7. ¿Qué tengo que hacer? A esta función al final, pues yo le voy a sumar las celdas que no estoy utilizando. En este caso son estas dos. Entonces yo me vengo acá de último y le voy a decir, mire, a esto súmele 2. Y acá ya me dice que es la posición 7. Básicamente le estoy diciendo, miren qué celda está. Y me está diciendo que está en la celda 7. ¿Ya? Entonces, esto digamos que es el primer paso. ¿Sí? La función coincidir aquí solo lo utilicé por aparte para que tomemos en cuenta cómo es que se va a utilizar. Si yo la voy a copiar. ¿Y por qué la voy a copiar? Porque la voy a utilizar con la función registro, ¿sí? Y luego voy a utilizar la función filtrar y démonos cuenta cómo es que esto va teniendo sentido. Entonces aquí ya copié esto, le voy a dar tabular para tener esta parte. Ahora, ¿cómo funciona la función hipervínculo? ¿Ya? Y les voy a explicar específicamente cómo funciona la función hipervínculo. Entonces le damos igual hipervínculo y dice que la función hipervínculo crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en un disco duro, en un servidor, red o internet. Esta función hipervínculo la podemos utilizar, por ejemplo, si yo necesito que cuando le den clic acá, pues los lleve a alguna página de Google, los lleve a algún documento en línea, los lleve a alguna plataforma. Sin embargo, hay un truco para que este hipervínculo me lleve a un vínculo de este mismo libro. ¿Ya? Y le voy a decir que me lleve a la posición específicamente donde está este código. Y les digo que es una función que desde que yo la encontré en un archivo, ya me ha ayudado mucho porque entonces yo puedo utilizar esta función y puedo determinar en su momento si yo necesito buscar cierto elemento con código único en una base de datos que tiene 1000 elementos, utilizo esta función y automáticamente me lleva al registro. ¿Sí? Y evito la parte del filtrado. Y como les digo, a veces es un poquito complicado cuando muchas personas están en línea y utilizan el mismo registro o el mismo archivo en la nube. Entonces, pues a veces es un poquito complicado, pero entonces yo aquí vamos a explicarles cómo se utiliza esa parte. Entonces, para iniciar, utilizar hipervínculo y que me lleve a este mismo libro, primero le tengo que decir, bueno, miren, para iniciar, ¿sí? Vamos a abrir comillas y vamos a utilizar el signo de numeral y a cerrar comillas. Luego vamos a utilizar el símbolo de ampersand. Recuerden que el símbolo de ampersand lo utilizamos anteriormente para concatenar. Y acá le voy a decir, bueno, mire, ¿en dónde va a ir a hacer esto? Ah, va, entonces le doy en ejercicio y le doy en la columna A. Esto lo voy a componer ahorita.
le doy en toda la columna A o puedo seleccionar todo esto. Sin embargo, como no sé cuánto o en qué momento se va a ampliar esta lista, voy a seleccionar toda la A y le voy a dar nuevamente ampersand, ¿sí? Y luego le voy a colocar la función que yo acabo de copiar de coincidir. Esta función de coincidir. Esta función de coincidir como tal, al final, ya yo tengo que venir a hacer algo. Sin embargo, esta les dije que la iba a componer. Entonces, después del ampersand acá, le voy a colocar comillas y solo le voy a dejar una A en esta forma y luego le voy a colocar nuevamente comillas y luego el ampersand, luego la función coincidir y por último, ya de la función coincidir, punto y coma, y acá me va a decir, bueno, mire qué nombre quiere que aquí le salga. Sí, yo utilizo mucho ubicar registro, pero en este caso dentro de comillas le vamos a colocar solo registro. Y cierro comillas y cierro paréntesis. Esto es lo que tengo que hacer. Primero, utilizar la función hipervínculo para que me busque dentro de este mismo libro. Ya le coloco que voy a utilizar este mismo libro, por eso utilizo aquí el numeral, ampersand, le digo a dónde me tiene que ir a buscar ese registro, o dónde me lo tiene que ubicar, y le digo que es en toda la columna A, y luego le digo con la función coincidir en dónde está ese registro, o sea, cuántas celdas se debe de mover, ¿ya? Aquí yo encontré el registro, recordémonos de que si es el mismo código que estamos utilizando, me va a agregar, me va a dar como resultado 5 más los 2 extras que tengo ahí, me va a posicionar en la celda 7 y que el texto que yo quiero que se vea en la celda se llama registro. Si todo está bien, al darle enter me va a dar un resultado. Y aquí está, registro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy clic en registro, me va a llevar a la celda A7. Vamos a regresar. Voy a seleccionar otro. Voy a seleccionar este. Y me dice que están en la celda 19. Si yo le doy clic en registro, me va a llevar a la celda 19 y cabal es OAS81, OAS81. Y luego, con la función filtrar, ¿se recuerdan esta función que la acabamos de ver? Pues me va a decir, bueno, mire, ¿qué quiere filtrar? ¿Ya? O incluso puedo traerme la función que está aquí arriba, ¿ya? Pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer nuevamente para que veamos. El array va a ser todo esto de acá, punto y coma, y luego la parte de qué es lo que va a filtrar. Entonces, el código igual a que el código va a ser igual a este que está aquí arriba, cierro paréntesis y automáticamente me trajo. Entonces yo aquí puedo venir y decir, bueno, vamos a ver este registro, yo quiero ver el código, el primer apellido, segundo apellido, nombres completos, apellidos completos, fecha de nacimiento. Démonos cuenta que aquí tenemos que componer esto, me voy a inicio y le coloco pues que va a ser fecha, aquí también va a ser fecha. Aquí puedo ya ir componiendo pues ciertos elementos, ¿verdad? Aquí va a ser quetzales, aquí en esto también va a ser quetzales, aquí estos 4 van a ser fechas y aquí ya tengo esto, ¿sí? Entonces cada vez que yo vengo y hago esto, automáticamente me va a aparecer la información. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro un error? ¿Sí? Yo necesito ir a editar este registro como tal. Entonces, como aquí no lo puedo editar porque esto es un filtro, entonces yo le doy clic en registro y automáticamente me va a llevar al registro como tal y ya puedo editar. Créanme que el uso de estas dos funciones a mí me ha servido muchísimo eh, 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 para muchas cosas, ¿sí? Entonces, así como se utilizó la función coincidir X, funciona exactamente igual la función coincidir, solo la función coincidir. Vamos a aplicar el mismo criterio. La función coincidir básicamente nos está diciendo de dónde a dónde lo tenemos que buscar. El valor buscado pues es este de aquí arriba, ya lo habíamos visto. La matriz buscada pues nos vamos a ejercicio, va a ser acá. Punto y coma
Y aquí dice, bueno, mire qué tipo de coincidencia quiere, coincidencia exacta, solo 0, ¿ya? Y cerramos paréntesis y le damos enter y aquí nos da el 10. ¿Estamos? Para que nos salga 12, obviamente tenemos que darle nuevamente aquí, pero más 2 y automáticamente me salió esto. ¿Y cómo sale el hipervínculo? Si yo copio esto y lo pego acá, ya démonos cuenta que me copió específicamente eh, esta parte, ¿ya? Entonces voy a solo a la parte de sustituir esta fórmula de coincidir, la voy a sustituir aquí en esta otra, porque al final es lo mismo que vamos a hacer. Control V, y aquí estamos, y acá está. Para que nos demos cuenta de la diferencia, aquí esta le voy a colocar registro, le voy a colocar ubicar registro. Des cuenta que ya me sale ubicar registro, al darle enter o al darle clic me tira directamente acá, ¿sí? Me tira directamente acá, igual, con la función esta, aquí voy a darle un F4. Aquí voy a darle un F4 también para que ahorita que voy a copiar esto pues no se mueva. Ya, aquí también voy a darle un F4 para que no se mueva esta función. Y al darle copiar aquí y pegar, automáticamente va a darme exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo venir y puedo seleccionar acá cualquier código y automáticamente me va a buscar la información. Aquí, como les dije en su momento, tenemos que ver la parte de los formatos. Esto es algo muy importante porque esta función al inicio pues no me genera o no me genera los formatos que yo traigo de allá. Entonces, me genera formatos generales. Sin embargo, al momento de estar trabajando, pues yo ya le coloco los formatos para que ya se vea, ¿sí? Entonces, yo quiero ubicar el registro, le doy clic acá y automáticamente me tira el registro como tal y me doy cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, es así como podemos utilizar la función coincidir X con la función hipervínculo. Porque sinceramente, solo utilizar la función coincidir muchas veces, en un montón de ocasiones, pues no nos sirve de mucho, ¿sí? No nos sirve de mucho solo que nos dé la ubicación, porque ¿de qué me sirve a mí este 5? Pues tendría que irme yo aquí y a contar 1, 2, 3, 4, 5, así aquí está, pero si son 1000 registros, pues tengo que bajar aquí hasta el número 1000 y pues no es lo conveniente. Entonces, utilizando la función hipervínculo es mucho más fácil. Aparte de estas funciones, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, vamos a ver funciones de búsqueda. Hay 3 funciones de búsqueda que son las que yo más he utilizado. Sí, de hecho hay una cuarta, ¿sí? Que es buscar H, esa no la vamos a ver en esta ocasión. Sin embargo, vamos a ver buscar X. Vamos a ver buscar X individualmente, cómo poder traer un conjunto de datos y cómo utilizar la función buscar y buscar V. Voy a mostrar 2 funciones que en su momento yo no sé si alguien las utiliza hoy en día, porque buscar X básicamente suple mucho de lo que hacen estas 2 funciones. Entonces, ¿qué es buscar X? Para empezar voy a jalar nuevamente en la parte del código, la voy a jalar para acá, la voy a jalar para acá y para cada una de estas, porque vamos a generar registros diferentes para que veamos el funcionamiento de estas funciones. Entonces, para la parte de buscar X, pues vamos a darle clic en buscar y dense cuenta que aquí me aparecen 4 opciones de búsqueda. Búsqueda de valores de un rango, de una columna, una fila, o desde una matriz. Buscar H, la búsqueda de la primera fila de una tabla. Esto se utiliza para horizontal, para búsquedas horizontales. Buscar V hace referencia a búsquedas verticales, que obviamente el valor de la primera columna de una tabla, aquí hay un orden que se debe de tener, y buscar X, que es la que vamos a utilizar, que lo que hace es buscar una coincidencia entre un rango y una matriz y devuelve el elemento correspondiente. En este caso, voy a utilizar buscar X y le voy a decir, bueno, ¿cuál es el valor buscado? Me pregunta la función.
quiero que busque este valor. Ah, bueno, entonces mire, dígame dónde la tengo que ir a buscar. Matriz buscada, me voy a ejercicio y coloco la matriz buscada, punto y coma. Y luego me dice, bueno, mire, ¿qué quiere que le devuelva? Ah, mire, yo quiero que me devuelva el primer apellido, punto y coma. Y luego me dice, ah, bueno, mire, y si no lo encuentro, ¿qué hago? Ah, mire, si no lo encuentra, agrégueme un texto. El texto siempre se coloca entre comillas, donde se coloca datos sin encontrar. Esta es la diferencia, esta es una de las diferencias entre el uso de esta función, buscar X, con las otras funciones de buscar. ¿Por qué? Porque las otras funciones no tienen esta parte de que uno le tenga que decir qué pasa si no encuentra la información. Simplemente si no está, le saca uno un dato aleatorio o le saca uno un error. ¿Sí? Entonces en este caso aquí está y me dice, bueno, mire qué coincidencia quiere. Mire, yo quiero coincidencia exacta. Cierro comillas o cierro paréntesis, le doy enter y automáticamente me dice que el primer apellido de este código es Areosa. ¿Sí? Entonces, para el segundo apellido hago exactamente lo mismo. Buscar X, el valor buscado es este, punto y coma, donde lo voy a buscar es acá, punto y coma, matriz que va a devolver va a ser su segundo apellido, punto y coma, y si no se encuentra, pues le voy a colocar dato no encontrado. Dense cuenta que en la primera puse una cosa y aquí otra, ya, puedo colocar el texto que yo necesito. Enter, Martínez, pues vamos a buscar los nombres, buscar X, este dato es el que vamos a buscar, matriz buscada va a ser esta, y el resultado pues va a ser los nombres. Punto y coma, bueno, aquí también me dice, mire, si no se encuentra, sin registro. Punto y coma, exacta y aquí básicamente no nos va a aparecer un resultado X. ¿Y eso por qué? Porque estoy utilizando una lista. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo coloco un dato diferente a esta lista? Si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 4, 5, 6. Lo primero que va a decir que este valor no coincide con la lista y esto es lo bueno de utilizar listas. Entonces, nunca, en ningún momento me va a aparecer que ese registro no existe. Al menos que yo elimine, ya, bueno, ni siquiera por eso, porque si yo elimino el registro de acá, automáticamente se registra, se quita de la lista. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Aquí está, aquí me dice cuáles son los nombres y apellidos de las personas. ¿Ya? Aquí lo hice individualmente, ¿verdad? Yo jalé primer apellido, segundo apellido y los nombres. Sin embargo, como estas celdas están juntitas acá, ¿ya? La función buscar X me permite jalar todas las celdas juntas. ¿Y cómo lo hago? Le doy igual en buscar X. Le digo que el valor a buscar es este, punto y coma. La matriz donde lo voy a buscar sigue siendo esta, punto y coma, pero el resultado yo le voy a decir que sean estas tres columnas. Y de hecho, puedo seleccionar más columnas, ¿ya? Entonces acá le digo, mire, el resultado es este. ¿Ya? ¿Puedo utilizar la función concatenar? Muy posiblemente sí. ¿Sí? Yo le puedo decir, mire, la función es esta. Nunca lo he hecho, pero vamos a hacerlo el día de hoy. Y esta otra. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, regresamos a la idea original. Entonces dice, si no se encuentra, dígame que no existe el dato. Entre comillas, sin datos. Punto y coma, exacto, y le doy enter y cruzamos los dedos para que funcione y sí va a funcionar. ¿Cuál es aquí la situación? Que aquí me tiro que se llama Aerosa Logística, Martínez Logística y Luis Logística. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo le puse que me concatenara esto en estos datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mí esta concatenación no salió buena. Entonces, quito esto de acá
le doy enter y aquí ya solo me sale esto, ¿sí? Entonces, muchas veces, si aprendimos a concatenar, no quiere decir de que esto va a funcionar para todo. Y esto es un dato ya que se los quise dar así, porque regularmente, y creo que se los mencioné en un video anterior, cuando uno aprende a utilizar ciertas funciones, uno piensa que esas funciones le van a servir para todo, ¿ya? Y no, y es bueno también experimentar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no funcionó. Sí, yo ya sabía que no iba a funcionar, sin embargo, pues decidí hacerlo para que se dieran cuenta cuál iba a ser la situación acá. Entonces, si se dan cuenta con una simple fórmula, pues yo ya todo ya sale por los datos. Esto es porque todos estos datos, pum, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta parte? Vamos a solucionar aquí el mismo dato que tenemos acá arriba, y de que es, ahí está. Ya se encuentra que me está con el. ¿Cuál es la situación con buscar y buscar? ¿Sí? Buscar, si yo le doy acá a buscar, igual buscar, lo que hace es que me devuelve también o me pide ciertos datos. Primero me dice, bueno, ¿qué es lo que voy a buscar? A mí, voy a buscar este registro. Ah, vale. Va, dígame qué es lo que tengo que ir a dónde lo voy a buscar. Ah, mire, lo va a tener que ir a buscar a este registro. Punto y coma. Mire qué resultado quiere que le dé. Ah, mire, me tiene que dar. Quiero ver si me saca todos los registros. Todos estos registros. Punto y coma. Ah, ya no hay. Cierro paréntesis. Le doy en. Ya, y me va a decir que no está bueno. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la función buscar solo me va a devolver un registro nada más por vez, así como yo hice acá arriba. Entonces, voy a hacerla nuevamente para que nos demos cuenta. Igual buscar, valor buscado es este, punto y coma. Vector comparación es este, punto y coma. Y el vector resultado, pues va a ser el API. Solo una columna, cierro paréntesis, enter. Y acá me dice Domínguez. ¿Y por qué Domínguez? Si yo aquí me estoy dando cuenta que con el mismo código tengo que el primer apellido es Aerosa. ¿Sí? Pero vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver qué me sale en apellido. ¿Sí? O vamos a ver qué me sale con buscar V, porque si aquí ya me dio un error, en apellido me va a dar lo mismo y en nombre lo mismo. Entonces vamos a ver qué me da buscar V. Bueno, aquí me dice buscar V. Valor buscado va a ser el código este, punto y coma. Matriz o tabla. Dense en cuenta que aquí me habla de una matriz o tabla. Ah, bueno, entonces aquí le voy a decir, bueno, mire, mi matriz o tabla es toda esta. Punto y coma. Indicador de columna. Ah, vale. Entonces lo que le voy a decir del indicador de columna es básicamente qué columna es la que quiero que me regrese. Y en este caso, la columna que quiero que me regrese, la 2, que es esta, que está aquí, donde está el primer apellido, entonces le coloco 2. Cierro paréntesis y le doy enter y me dice que también es Domínguez. ¿Por qué si yo voy a buscar el código, démonos cuenta que aquí tengo el código que es SAR51, aquí me dice que es Domínguez. Si yo le doy a buscar registro acá, que dice que está en el quinto registro, me dice esta parte. Y si yo busco el código, ya, y si yo busco Domínguez, perdón, si yo busco Domínguez, ¿dónde está el apellido Domínguez? El apellido Domínguez lo encuentro acá. Me doy cuenta que es un código diferente, ya, y me doy cuenta que nada que ver. ¿Por qué no funcionaron la función buscar y buscar V? La particularidad de estas dos funciones específicamente es que los datos deben de estar ordenados ascendentemente o descendentemente. ¿Sí? Hay que ordenarlos de una forma, ya sea de mayor a menor o de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y ordeno esto? Pues acá le voy a dar ordenar de A a la Z. Aquí me ordenó todo.
y quiero ver en funciones, ya, y des en cuenta que aquí sí ya me lo encuentro, ¿sí? Entonces yo aquí puedo ya venir y seguir haciendo el segundo apellido y segundo nombre. Pero ¿qué pasa aquí? Yo ya le di vuelta de gato a mi base de datos, ¿ya? Y puede hacer, ¿sí? Y puede hacer que tenían un orden específico o no. Si le doy Z acá, si doy control Z, me lo va a dejar como estaba antes y automáticamente me va a dejar de funcionar esto, ¿sí? Entonces la función buscar y buscar V lo que hicieron fue agarrar un valor aleatorio, el que más se acercaba, a pesar, ¿sí? A pesar que acá ya al momento de darle en buscar, aquí en el caso de buscar V, solo me dice dónde me voy a encontrar los datos y aquí, ¿sí? Ya no me está diciendo si es una validación exacta que tiene que hacer, a diferencia de lo que yo hice acá. Entonces, ¿qué pasa? Para que esto funcione, pues yo tendría que ordenar los datos. Pero ¿qué pasa si yo estoy metiendo datos y datos y datos y no van a quedar los códigos ordenados de una forma? Y si yo me olvido en ordenar los códigos, ¿sí? Si yo me olvido específicamente en ordenar los códigos, en algún momento estas funciones, si utilizo estas funciones, van a fallar. Y al fallar estas funciones, automáticamente voy a dar datos erróneos, voy a dar datos que no son datos que debería de tener en su momento. Y esto va a causar que yo tenga una inconsistencia de datos y que los datos pues, no estén bien desarrollados dentro de mi base de datos. Así es como llegamos al final de esta clase y nos vemos en una próxima.